Hola, soy José Ignacio Llorente y os doy la bienvenida a esta sesión de presentación de la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa Internacional correspondiente al curso académico de la Universidad de Estancia de Madrid 2019-2020. La misma está siendo grabada y tenéis el enlace para vuestra visualización cuantas veces deseéis en el primer bloque del aula virtual. Asimismo, el documento que tenéis en pantalla es la guía docente de la asignatura que también tenéis disponible en un enlace en el primer bloque del aula virtual. Os recomiendo encarecidamente su lectura y atento examen porque en esta guía se contienen las normas y recomendaciones para cursar con la asignatura. Bien, esta asignatura tiene 6 créditos y es optativa en los grados de Economía y de Ingeniería y de Organización Industrial. Corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La duración de la asignatura es del 26 del 9 de 2019 y la finalización el 16 del 2 del 2020 y el profesor responsable de la asignatura soy yo, José Ignacio Llorente y Olier. El correo electrónico al que podéis enviarme los mensajes es joseignacio.llorente@udima.es, joseignacio.llorente@udima.es. También podéis poneros en contacto conmigo a través del teléfono de tutorías, el 91 856 1694 en la extensión 3606, en los siguientes horarios: lunes de 17 a 19 horas, martes de 12 a 14 horas y viernes de 12 a 14 horas. Otras dos vías para comunicaros conmigo son, en primer lugar, los foros de la asignatura del aula virtual, el foro de tutorías de la asignatura, también tengo acceso al foro de estudiantes, y el servicio de mensajería instantánea de la universidad. Yo, desde luego, recomiendo el uso de los foros porque los mismos son abiertos. Creo que es un muy buen sistema de aprendizaje colaborativo, ya que tanto las preguntas como las respuestas que se planteen en los foros y las opiniones, pues son visibles para todos los alumnos. Con lo cual, ya digo, creo que eso os puede ayudar bastante. Bien, algunas consideraciones importantes con respecto a la asignatura. El texto de referencia es el de Dirección Estratégica de la Empresa, cuyo autor soy yo, José Ignacio Llorente y Olier, de la editorial CEF del año 2012. Los requisitos para presentarse al examen son: el primer requisito, realizar el 75% de las actividades formativas, que son actividades de aprendizaje, actividades de evaluación continua y controles. Los controles, como sabéis, son preguntas tipo test con 4 posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. Además de realizar el 75% de las actividades formativas, los controles tienen que hacerse todos. Aunque alguno, por lo que fuera, bueno, no superase alguno, pues ese ya sería otra cuestión a tratar en el siguiente requisito, pero los controles tienen que estar hechos. Entonces, un ejemplo, por favor. Dado que la asignatura cuenta con 10 actividades formativas, 3 actividades de aprendizaje, 4 actividades de evaluación continua y 3 controles, para cumplir el requisito, el alumno debe realizar al menos 8 actividades formativas, dentro de las cuales tienen que estar los 3 controles. Dentro de estas 8 tienen que estar hechos los 3 controles. Por favor, muy importante, dentro de las actividades formativas se incluyen las actividades de aprendizaje. Entonces, si alguien llega con 7 actividades formativas, aunque tenga buena nota, a la fecha del examen, no puede presentarse. Y aquí os aclaro y lo dejo claro el primer día que soy taxativo. Quien no cumpla este requisito, y también el segundo, no puede presentarse al examen. Segundo requisito, las actividades formativas tienen que estar aprobadas. Dado que las actividades formativas pesan un 40%, tener un 5 de promedio en todas ellas sería un 5 por el 40%, 2 puntos sobre 10. Quien no alcance, y lo puede ver en su libro de calificaciones, aunque hubiera hecho todas estos 2 puntos de promedio, no podría presentarse al examen. Por tanto, por favor, cuidad que cumplís estos 2 requisitos. Si alguien tiene dudas, que me pregunte, pero aclaro que quien no cumpla esos 2 requisitos no podrá presentarse al examen. Si se presenta, el examen no le será corregido, tendrá nota de suspenso y además le correrá convocatoria. Por otra parte, el examen de la asignatura es obligatorio, es presencial y es eliminatorio. Sin aprobar el examen, pues no se puede aprobar la asignatura. El examen dura 1 hora y 30 minutos y consta de 3 partes. La primera, pondera un 40% de la nota, 4 puntos sobre 10. Es un test de 10 preguntas. Cada una de ellas vale 0,4 puntos. Las preguntas mal contestadas restan
0,1 puntos. Las preguntas no contestadas no restan puntos. Segunda parte, pondera un % de la nota, esto es 3 puntos sobre 10 y son 2 preguntas de desarrollo. Cada una de ellas vale 1,5 puntos. Tercera parte, pondera un 30% de la nota, esto es 3 puntos sobre 10, es un caso práctico que vale 3 puntos. Estas normas rigen tanto para el examen de la convocatoria ordinaria como para el de la convocatoria de septiembre. Fechas importantes de entrega de actividades. Las 3 actividades de aprendizaje 1, 2 y 3 y los controles 1, 2 y 3 están abiertos hasta la fecha de cierre definitivo de buzones y controles, 12 del 1 del 2020. Es decir, ya posteriormente a esa fecha no se podrá entregar nada. Las actividades de evaluación continua tienen entrega en buzones que son escalonadas. La primera actividad el 20 del 10 del 2019, la segunda el 10 del 11 del 2019, la tercera AEC el 8 del 12 del 2019 y la cuarta AEC el 22 del 12 del 2019. No cabe hablar en las actividades de aprendizaje y en los controles de entregas fuera de plazo, pero sí en las actividades de continua. Alguien que tenga un retraso inferior a 15 días a estas fechas tendría una penalización de 2 puntos. Lo más que podría sacar en las actividades de evaluación continua es un 8. Quien tuviera retrasos mayores de 15 días con respecto a estas fechas, lo máximo que podría sacar es aprobado, es un 6, ¿de acuerdo? Y ya digo, con fecha del 12 del 1 del 2020, a partir de ese día no se puede realizar ninguna entrega. La fecha prevista para el examen presencial se publicará en el aula central de grados. Como siempre, pues podréis elegir entre las fechas planteadas. Algunas cuestiones muy breves sobre el enfoque de la asignatura. Pues esta asignatura, con un enfoque internacional, comprende los elementos básicos de la dirección estratégica de la empresa y aborda 3 cuestiones básicas en la dirección empresarial: el análisis, la formulación y la implantación de las estrategias. Los contenidos del curso comprenden los elementos básicos de la dirección estratégica, de modo que al final de su estudio el alumno esté en condiciones de realizar el análisis externo, tanto general como del entorno competitivo, también el análisis interno de la compañía, identificar posibles modalidades de ventajas competitivas, diseñar diferentes estrategias de empresa, conocer las direcciones y métodos de desarrollo para alcanzar las estrategias diseñadas, comprender el proceso de planificación estratégica de la empresa y, finalmente, estudiar los casos específicos de la estrategia de internacionalización de empresas y de la estrategia para pequeñas y medianas empresas y emprendimientos empresariales. El detalle de los contenidos es el siguiente. La unidad 1 trata de la introducción a la dirección estratégica de la empresa. La unidad 2 trata del análisis de la estructura de la industria y el análisis interno de la empresa. La unidad 3 de la ventaja competitiva. La unidad 4 de la estrategia competitiva. La unidad 5 de la estrategia en industrias con base tecnológica. Las unidades 6 y 7 tratan de las direcciones de desarrollo. Dada su amplitud, las direcciones de desarrollo se estudian en 2 unidades. En la unidad 6 se estudia la dirección de desarrollo de penetración en el mercado, de expansión y de diversificación. Mientras que en la unidad 7 se estudian las direcciones de desarrollo de integración vertical, entrada en nuevos negocios y reestructuración de la cartera de negocios. La unidad 8 trata específicamente de estrategia internacional, la unidad 9 de planificación estratégica y la unidad 10 de dirección estratégica en pequeñas y medianas empresas y estrategia para nuevos emprendedores. A continuación tenéis, no me voy a detener en ello, pero sí queda para vuestra lectura, las competencias y resultados de aprendizaje de acuerdo a los programas, tanto del grado de Economía como del grado de Ingeniería de Organización Industrial. Y bueno, pues es muy importante que al final, creo que es lo que yo recomendaría de cara a esta asignatura, es que aprendáis una serie de herramientas y conceptos para análisis estructurados que son de tipo cualitativo. Aquí no vemos fórmulas matemáticas ni ratios, pero son unas estructuras de análisis creo que muy necesarias para entender el ámbito de la gestión empresarial. Bien, en cuanto a la metodología, pues la metodología adoptada en esta asignatura para el aprendizaje y evaluación de los contenidos, la misma se encuentra adaptada al modelo de formación continuada y a distancia de la UDIMA. Por ello entendemos que el alumno debe ser sujeto agente de su propio aprendizaje. Tenéis que estudiar en la medida de vuestras posibilidades de forma regular, con carácter diario.
vale más un pequeño esfuerzo, aunque sea de media hora al día, que una panzada de un encierro de fin de semana previo al examen, ¿de acuerdo? Porque es la manera en la que, bueno, pues se asimilan los conocimientos y bueno, quedan también depositados en la memoria. Bien, algunas cuestiones. Como ya he comentado, en cuanto a dudas y tutorías, el aula virtual dispone de un foro específico para tutorías y también me podéis plantear las mismas a través del correo electrónico, de las tutorías telefónicas y del sistema de mensajería. Ya digo, yo recomiendo encarecidamente el uso de los foros por las razones que antes comenté. Aquí tenéis el requerimiento temporal. Si la asignatura tiene 6 créditos y por tanto 25 horas por crédito es lo que se estipula como tiempo medio de estudio, pues la teoría se supone que va a suponer unas 60 horas, las 10 actividades formativas unas 75 horas y adicionalmente 15 horas para la preparación del examen final. Bien, a partir de aquí, en cuanto a materiales didácticos, además del libro de texto que he comentado antes y que vuelve a aparecer aquí en este otro apartado de la guía docente, tenéis bibliografía de consulta voluntaria. Si alguien además requiriera algún tipo de libros o de material, pues pedídmelo, preguntádmelo y os asesoraré al respecto. Y luego, por otra parte, también tenéis dentro del aula virtual, disponéis en PDF de todos los capítulos del libro, también de presentaciones en PowerPoint pasadas a PDF de todas las unidades de la asignatura y también tenéis múltiples hangouts, vídeos de ayuda y que complementan el estudio de la asignatura. Aquí tenéis el cronograma de las actividades didácticas semana por semana, no vamos a entrar en él, pero tenéis el detalle de todas las unidades y las actividades a realizar y yo todas las semanas, a principio de las mismas, os mandaré las lecciones que hay que estudiar para esa semana y los ejercicios que hay que realizar. Igualmente sobre fechas, además de tener aquí las fechas de entrega, de inicio y finalización de los estudios y de las actividades, pinchando en los controles, las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación continua, os aparece siempre la fecha de cierre. Bien. Ya digo, esto lo tenéis detallado en estas páginas. Y bueno, pues sobre el sistema de evaluación, sabed que las actividades de aprendizaje pesan un 10%, las actividades de evaluación continua un 20% y los controles un 20%. Por eso ya he dicho que este 40% multiplicado por 5 de nota media tiene que dar 2 puntos sobre 10 como segundo requisito para poder presentar el examen, aparte de la realización del 75% de todas estas actividades. En cuanto al sistema de evaluación, pues bueno, todas las actividades se presentan de manera individual, las actividades se corregirán en un plazo de 10 días desde su presentación y también sabed que para las actividades de evaluación continua, pues dado que hay entregas escalonadas, si bien todas las actividades se cierran a las 23:59 de un domingo, podéis entregar hasta las 12 horas del lunes siguiente sin penalización dichas actividades en los buzones correspondientes. Aquí, en cuanto a lo que serían los retrasos, penalizaciones, duración del examen, ya hemos hablado. Aquí aparece otra vez detallado en esta parte de la guía docente con las características y los criterios para poder presentarse al examen. Y en cuanto al sistema de calificaciones, decir que bueno, hay que sacar un 5 de promedio, el examen hay que aprobarlo y las actividades formativas también. De 0 a 4,9 de promedio suspenso, de 5 a 6,9 es aprobado, de 7 a 8,9 notable, de 9 a 10 sobresaliente, de 9,9 a 10 matrícula de honor. La concesión de la matrícula de honor está sujeta a los criterios establecidos por el rectorado y por la facultad y lógicamente también por el criterio de profesor y el número de alumnos pues que tengan esta calificación, porque ya digo que las concesiones de matrícula pues no son libres. Algunas cuestiones finales importantes. Como bien sabéis, la universidad se ha dotado de un software antiplagio y bueno, pues plagiar una actividad implica el suspenso de la misma. El software antiplagio nos da el porcentaje de coincidencia
de cualquier trabajo presentado a nivel interno, esto es, con otros trabajos presentados en esta asignatura, en otras o en años anteriores por parte de otros alumnos, y luego coincidencias externas en fuentes de Internet, cualesquiera webs o sitios al respecto. Además de esta situación, que bueno, pues no es grata en ningún caso, yo comentar que quien plagia un trabajo, el principal problema, ya digo, no es que lo esté plagiando y que se le pille, sino que no va a aprender. ¿Esto significa que yo no puedo tomar de un texto, de una web, un determinado párrafo? Evidentemente sí, pero lo tengo que entrecomillar, tengo que citarlo y al final tiene que haber una bibliografía correspondiente. Los trabajos son muy analíticos. Esto es, no vale si os pido, bueno, pues un aspecto determinado de la estrategia de una empresa con ir a la web de una empresa o de la empresa correspondiente y copiar lo que pone y llevarlo de forma descriptiva a una bueno, pues a un trabajo, porque eso no vale. Eso no vale. Eso es completamente descriptivo y no aporta valor. Realmente a mí lo que me interesaría es que una vez terminada la asignatura, dentro de un tiempo, ya habéis terminado vuestro grado, cuando oigáis, escuchéis una noticia, cualesquiera medios lo leáis, del ámbito empresarial de una determinada compañía, del ámbito de la gestión, bueno, pues de alguna manera lo relacionéis con elementos de análisis vistos en esta asignatura. Para eso se plantea la misma. Bien, algunas cuestiones finales. Corrección lingüística. Por favor, sed cuidadosos con la ortografía y con la sintaxis. Un ejercicio con faltas de ortografía o con una sintaxis incorrecta disuade a quien lo está leyendo, sea en el ámbito académico, sea un profesor quien lo lee, o sea en el ámbito empresarial, sea un director, un cliente o un banco. ¿De acuerdo? Por tanto, sed cuidadosos al respecto. También es importante que sepáis que, bueno, que para las sesiones Blackboard online que se hagan, bueno, pues al participar se da el consentimiento para que uno pueda ser grabado en la sesión y se registre la participación. Y finalmente, la unidad técnica de calidad de la universidad, pues os enviará a final del semestre, unos días antes del examen, un enlace a una encuesta de satisfacción. Es muy importante que participéis en la misma porque dicha encuesta para nosotros es una manera de aprender, corregir errores y bueno, pues mejorar el servicio. Como ya digo, además de ser alumnos y por eso vais a ser exigidos, sois clientes y merecéis el mejor trato. Dicho esto, además de animaros a participar en la encuesta, no dejéis de plantear las dudas, cuestiones o quejas que tengáis a lo largo del curso. Entonces, en este sentido, en primer lugar, al profesor, en este caso a mí, y desde luego al resto de órganos de la universidad, a vuestros tutores y también a la unidad bueno, pues de defensa del alumno de la que disponéis, pues planteadles las dudas, las cuestiones y los problemas que tengáis, ¿de acuerdo? Y por mi parte nada más, desearos mucha suerte, espero que el curso vaya muy bien, que la asignatura os resulte de interés y bueno, pues que tengáis en definitiva un buen semestre y que os vaya muy bien. Os mando un abrazo y damos por concluida la sesión.